Bien, bueno, buen día. Ya hemos esperado 10 minutos para que ingresen todos. Ya hemos quedado... ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bien, ya hemos quedado nosotros aquí en este punto de derivadas parciales implícitas. Fíjense que para todo hace alusión de la parcialidad, ¿no? Derivadas parciales implícitas. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. Aunque ya lo conocen, también en cálculo 1 se lleva derivada implícita, ¿no? En este caso. Bien, dice, se llama así a la aplicación de una derivada parcial sobre una función implícita para obtener sus derivadas parciales incógnitas, que se recomiendan los siguientes pasos. Para empezar, ¿qué es una derivada, una función implícita? Lo tienen ahí ustedes. ¿Qué es una derivada implícita, joven? Bueno, para que la piensen en un minutito, me olvidé de tomar mis remedios. Mi pastilla. Ay. Bien, bueno. Entonces, ¿qué es una derivada de una función implícita? ¿Lo puede repetir, ingeniero? ¿Qué es una función implícita? Estoy preguntando. Es cuando la variable dependiente no está despejada. Perfecto. Bien, entonces, y hay mucho de que suena chino, ¿no? Para ellos, ¿no? Implícita, ¿no? Tienen que ustedes, por eso se les ha mandado el material para que lo lean y vengan ya con preguntas, ¿no? Fíjense que este texto me gusta porque es sencillito y explica paso a paso los procedimientos para resolver, ¿no? Los ejercicios. Bien, primer paso, dice, derivar toda la función respecto de la variable independiente elegida, manteniendo las demás variables independientes como constantes. Pero cuando se encuentre con la variable dependiente, derivar su entorno y luego multiplicarlo por la derivada parcial incógnita. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Segundo paso, agrupar los términos que contengan la derivada incógnita, factorizarlo y despejarlo. Bien, entonces, fíjense de que la representación genérica de una derivada de una función implícita está dada de esta manera y aplicando la regla de la primera derivada, vamos a tener nosotros, o regla del producto de derivadas, vamos a tener esta ecuación nosotros. ¿Qué dice? Lo que hemos visto aquí en el primer paso, dice. Derivar toda la función respecto de la variable independiente elegida.
En este caso, yo voy a elegir primero parcialmente derivar z con respecto de x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y todo esto es f, ¿no? Fíjense, ahí lo tienen ustedes. Todo eso es f, la función. Ahora a mí me dice derivar con la variable que yo quiero encontrar, en este caso x. Entonces, fíjense, estoy derivando la derivada de f, estoy acá, con respecto a la variable que yo he elegido, en este caso x. He derivado toda la función con respecto a x, más, dice, ¿no? Ya, la derivada de la función, bueno, ya no admito a nadie más. La derivada de la función con respecto a la variable, fíjense, de nuevo esta misma f, voy a derivarla, pero esta vez ya no con respecto a la variable elegida, sino con respecto de la variable dependiente. Ya, z. Entonces, y luego, cada que yo derive la función con respecto de la variable dependiente, yo debo multiplicar, ya, la derivada que yo estoy buscando, que vendría a ser la derivada de z con respecto de x. Entonces, cada que yo derive f con respecto de z, yo debo multiplicar ya por la derivada de z con respecto de x. Y luego, ¿qué es lo que hago? Dice, derivar la incógnita, factorizar y despejar. De mí, mi incógnita, la que yo estoy buscando es la derivada de z con respecto a x. ¿Qué es lo que he hecho? Esto he pasado al otro lado, derivada de f con respecto a x con negativo, y después he pasado a dividir esta derivada de f con respecto de z. Ahora fíjense ustedes, lo tienen aquí, la derivada de la función con respecto de x sobre la derivada de la función con respecto de z. Y de la misma forma, la derivada de z con respecto a y va a ser la derivada de la función con respecto a y la derivada de la función con respecto de z. Fíjense ustedes que en ambos casos lo común acá es que lo que no va a variar es el denominador, que van a ser iguales, ¿no? Derivada de la función con respecto de z, en ambos casos. Y si tengo yo una función de 3 o más variables, fíjense de que el procedimiento es el mismo. Me va a quedar de esta forma. ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros? De que el denominador no va a cambiar, fíjense, así sea de 3, de 4, de 5 variables, siempre va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es arriba en el numerador, de que la función va a estar derivada con respecto a la variable elegida, en este caso x, y, z. Y si se quiere utilizar como forma de resolución de las ecuaciones 1 y 2, deberá tenerse en cuenta las siguientes observaciones. Como primera observación, dice, en todas las derivadas parciales de la función infinita siempre estarán precedidos por un signo negativo. Ya sabemos de dónde viene este signo negativo, de aquí, y cuando son de 3 variables también están precedidos por un signo negativo, pero es porque este de acá pasa con negativo al otro miembro, ¿no? De ahí es el que viene el signo negativo. Después dice, en el numerador siempre estará la derivada parcial de la función respecto a la variable independiente elegida. Lo hemos estado hablando, explicando en todo este momento, repitiendo, haciendo énfasis en ese punto. En el denominador dice, siempre estará la derivada parcial de la función con respecto de la variable dependiente. También lo hemos hablado, lo hemos dicho, de que siempre va a ser igual el denominador en toda
las derivadas implícitas, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros aquí un primer ejemplo. Dice, hallar la derivada parcial del seno de x cuadrado más z cubo más coseno de y cubo más z cuadrado igual a 0. ¿Cómo reconozco yo de que una función implícita? Porque z no está despejada, ¿no? Cuando es explícita yo tengo z despejada igual z igual a cualquier función, ¿no? F de x y. En cambio aquí no tengo yo z despejada. La tengo la función escrita así de esa manera, ¿no? Donde z está metida dentro de la función. Y lo estamos viendo claramente acá, ¿no? De que el z está metido. Bien, y igualamos a 0. Ahora dice determinar, o vamos a encontrar las dos derivadas que tiene. Ya como sé cuántas derivadas hay, porque siempre estas dos primeras van a ser la independiente y la otra, la última, es la variable dependiente, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque yo estoy viendo de que es una función implícita, porque z está metido dentro de la función, no está despejada. Bien, entonces, y esto vuelvo a recalcar porque hay muchas veces que ven x, y, z ahí en la función y piensan que es una función de 3 variables y no es así. Se inventan, en vez de f le ponen w y empiezan a trabajar como si fuera de 3 variables y eso no es así. Tiene que tener mucho juicio ya y estar atento en poder detectar ya esa alarma para que ustedes no cometan de otro equipo, de otro equipo, porque nuevas están en 350. No, sería eso. Es de 30 que también 450. Por favor. Bien. Entonces yo tengo ya voy a seguir lo que me decía al comienzo, ¿no? Primer paso, dice, determinación de la derivada, dice, ¿no? De la que yo estoy eligiendo, en este caso estoy eligiendo como variable independiente el x, ¿no? Yo solamente puedo derivar en función de alguna de las variables independientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense de que para mí todo esto es f, la función entera. Ahora, ¿qué decía? Yo tengo que derivar, dice, todo esto hemos dicho de que es f, ¿no? Y la ecuación era la derivada de f con respecto a la variable independiente elegida, dice, ¿no? Que va a ser x, porque me lo está diciendo acá, más hola. Ya. Ahora, es que como no me llamó, dije, mucha, me voy a quedar nomás a dar mi clase. Ahorita termino. Ajá.
Ajá. Hecho limpio, ¿está? Ya yo termino y me voy y llevo ¿qué le llevo? Ya cuando esté de ida, piénsela. Ya, cuando esté de ida le llamo. Ya, oígate. Ya. Listo, termino mi clase ahorita voy. Ya. Miércoles estamos en campaña jóvenes. ¿Por quién va a votar a ustedes? No Y sabemos. otro día no ustedes. Sí. Ya, el día de vamos a definir a nosotros, a ver quién está mejor. Uno tiene que ser juicioso, jóvenes. No. Hombre, tenemos un minuto. Querido amigo, ¿cómo está? Buen día. Seguro. Bueno, bien, jóvenes. Le cuento que estoy pues en la asociación de docentes y como secretario general y nunca pensé que iba a cambiar mi vida. Miércoles que cada rato lo llaman a uno para uno y otra cosa. Siempre hay problemas. Pero lo bueno es que uno aprende y a veces aprende, pero a veces reniega. Bien, vamos jóvenes a lo de nosotros. Bien, entonces, fíjense ustedes de que estábamos acá, de que tenemos que derivar primero toda la función con respecto a la variable elegida. Luego, seguidamente tenemos que volver a derivar f, toda la función que nos dieron, pero esta vez con respecto de la variable independiente z. ¿Ya? Y cada que yo derive la función con respecto de la variable dependiente z, debo multiplicar, ¿ya?, por la derivada de z con respecto de la variable independiente elegida, en este caso x. Y fíjense que aquí recién voy a tener lo que estoy buscando, que es la derivada de z con respecto de x. Y esto igualo a 0. Bien, entonces cumplo esta receta que me han dado. Voy a derivar f con respecto de x. Voy a estar acá. Entonces la derivada del seno de x cuadrado más z al cubo es el coseno, ¿no? Entonces estoy derivando el seno, que es coseno, por la derivada de lo adentro. Primero, fíjense, derivo por fuera. Ustedes van a ver por tabla que es la derivada del seno por la derivada del argumento, ¿no? Entonces, fíjense, entonces yo estoy acá primeramente derivando el seno, que es coseno, y mantengo lo mismo, no toco el argumento, lo que está ahí adentro, por recién la derivada del argumento con respecto a la variable que yo estoy en este momento, en este caso es x. Fíjense, 2x dice, ¿no? 2x, ya, más en este caso, fíjense, lo está haciendo directo él, saltando, haciendo dos pasos en uno. Directamente hace también, mire, derivada de f con respecto de x
más la derivada de f con respecto de z por esta otra partecita. Fíjense de que x cuadrado, 2x estoy derivando más, este más de aquí, derivo z, ya, estoy derivando esa z de acá, mire, estoy derivando la función con respecto de z. Ya, entonces 3z cuadrado, porque z cubo derivando. Cuando yo derivo z, debo multiplicar, me dice, por z con respecto a x, que es esta otra partecita de acá. Ahora, fíjense, más esta otra parte de acá. Voy a derivar coseno. La derivada del coseno es menos seno, fíjense. Y ahí, de ahí viene el menos este de aquí. Menos seno, el argumento de acá sigue el mismo, ¿ya? Pero luego yo voy a derivar lo que está dentro. Fíjense que este y al cubo se vuelve 0 porque no lo estamos, solo cuando multiplica se la toma como constante, pero cuando no está directamente es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces ahí, y luego, ¿qué tengo por derivar? Z. Derivo z, 4, z a la cuarta, va a ser 4z al cubo, que lo tenemos acá. Pero como yo estoy derivando z, cuando derive z, siempre debo multiplicar por la derivada de z con respecto de x. Y luego igual a 0. Y empiezo a despejar, a encontrar este de acá y este de aquí. ¿Qué es lo que hace? Fíjense ustedes de que los va ordenando todo lo que tengan z con respecto de x. Que lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Después, ¿qué es lo que hace? Este miembro de acá lo ha pasado ya al otro lado con negativo, fíjense ahí. Y luego de acá ha factorizado z con respecto de x. Entonces, esto se vino aquí y este 4z se vino acá. Después, ¿qué hizo? Eso, todo eso está con corchete, lo paso a dividir a este de aquí y tenemos nosotros ya despejado nuestra derivada de z con respecto de x. Bien, entonces ese es el procedimiento y con la derivada de y es similar el procedimiento. Entonces, ¿qué hizo? Derivó el seno, coseno de lo que está ahí adentro. Y fíjense de que después este se vuelve 0. Porque estamos ahora derivando con respecto de y. Y por la derivada de lo adentro, lo único que puedo derivar adentro es z. Y cuando yo derivo z, debo multiplicar siempre z con respecto de y, porque es lo que la variable elegida en este momento es y. Del coseno menos seno, fíjense, esto no toco. Ahora aquí, fíjense, estoy derivando y, es 3y cuadrado más 4z al cubo. Pero como estoy derivando z, cada que yo derive z, debo multiplicar por la variable independiente elegida. ¿Por qué digo eso? Para que se le quede en la cabeza, variable independiente elegida. Z con respecto a y. Bien, y todo eso lo igualo a 0. Y no es más, entonces agarro, hago términos semejantes, luego los agrupo y después despejo z. Y me va a dar mi resultado y esa es mi derivada de z con respecto a y de una variable, de una función implícita.
Ahora fíjense de que el mismo ejemplo, pero utilizando la fórmula que nosotros hayamos encontrado al comienzo, que la tenemos acá. Y la fórmula que decía, ya que la derivada de z con respecto de x era igual, arriba decía siempre va a ser igual a la derivada de la función ya con respecto de la variable independiente elegida, ¿no? En este caso x, aquí precedida un signo menos, habíamos hecho, ¿no? Sobre, abajo iba a ser la derivada de la función, en este caso con respecto de quién, jóvenes, de la variable Con respecto de Z. z, ¿no? Entonces ahí. Y la otra derivada de z con respecto de y era igual a menos, aquí la derivada de la función con respecto de la variable independiente, en este caso ya es y, porque estamos hablando de y abajo no cambia, ¿no? Es la misma, derivada de f con respecto de z. Lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué hace? Fíjense, aquí está buscando la derivada de la función con respecto de x, que va a reemplazar en esta fórmula aquí arriba. Después la derivada de la función con respecto de y, que lo va a reemplazar aquí arriba. Y la derivada de la función con respecto de z, que en ambos casos va a ser la misma, ya no necesita. Entonces, agarra y procede a hacer la derivada, ¿no? A encontrar la derivada de f con respecto de x. Fíjense de que yo aquí, eso es f, ¿no? Voy a derivar todo esto con respecto de x. Y en estos dos términos, este de aquí se vuelve cero porque no hay x. Solo me queda x aquí. Entonces voy a derivar ya esta partecita aquí con respecto de x, que es f, ¿no? Entonces 2x, aquí tengo el 2x, perdón, primero es, aquí está desordenado. Primero se deriva a la función que el seno, que es el coseno, lo tenemos ahí, esa es la derivada del seno. Después derivamos lo de adentro, el argumento. Ya en este caso, este de acá, el z cubo, se vuelve 0 y solamente tengo por derivar esta partecita de acá porque estamos con respecto de x, entonces es 2x. Entonces ahí viene el 2x por el coseno de x cuadrado más z cubo. Y de la misma forma, cuando yo hallo la derivada de f con respecto de y, fíjense que en esta parte de aquí, esto es 0 porque no hay y, no nos vamos a inventar. Y bien, jóvenes, quedamos ahí en que en la aplicación, ¿no? Ya con la fórmula, ya saben, entonces hemos resuelto de las dos formas, aplicando la ecuación de la primera derivada y aplicando la fórmula. Y aquí tienen otro ejemplo donde pueden practicar, los pasos son los mismos.
Y ahí tienen el práctico 14. Pueden, no se vayan haciendo juntar los prácticos. Tienen un grupo de varias personas y aquí, por ejemplo, son 11 ejercicios. Les toca de a uno y no creo que un ejercicio no puedan realizar. Bien, entonces vamos a empezar un nuevo título que es regla de la cadena, ¿ya? Bien, entonces se llama así a la aplicación de una derivada parcial sobre una función compuesta donde existen la variable dependiente, la variable intermedia y la variable independiente. Fíjense ustedes, aquí ya estamos en otro nivel, ¿no? Estamos hablando de que existe una variable dependiente. La variable dependiente va a seguir siempre siendo la misma, ¿no? Z, ¿no? Dependiendo de cuántas variables sean, ¿no? De 2, de 3, digamos. Pero normalmente siempre trabajamos con funciones de 2 variables. Esas son funciones conocidas, funciones estudiadas, son superficies que nosotros podemos conocerlas graficando, ¿no? Cambia una función de 3, 4, 5 variables, bien para efectos de cálculos cuantitativos, sí, digamos, pero no son muchos los casos, ¿no? Que hasta ahora se aplican en investigaciones, ¿no? Pero lo que más se utiliza son funciones en 2 variables, ¿no? Y estamos viendo la otra que está interviniendo ahora son las variables intermedias y las que conocemos las variables independientes. Dice, antes de resolver un ejemplo particular, determinar la ecuación de las derivadas parciales incógnitas, luego hallar cada una de las derivadas parciales que piden dichas ecuaciones y reemplazarlas, ¿no? Y aquí está su demostración. Para la demostración partiremos de la demostración general del incremento total. Ya y ya lo hemos visto nosotros en la parte de... No hemos llevado incremento, ¿no? Después viene incremento. Y entonces, solamente para explicar de la demostración general del incremento total y luego se aplicará un límite como muestra a continuación. Y fíjense ustedes que ya sea Z, la función principal donde X y Y dependen de otra variable como ser X, va a estar dependiendo en función de T y S, y Y también en función de T y S. Bueno, partiendo de la demostración de incremento generalizado para funciones de 2 variables. Bueno, el incremento total no es más que, fíjense, se la expresa como el delta de Z, que usted sabe que un delta siempre es una diferencia de algo, ¿no? Algo grande con algo más chico, ¿no? Entonces, y a la función, para allá el incremento total de una función, encontramos la primera derivada con respecto a X por su incremento en X, ya con la derivada con respecto a Y por su incremento en Y, y estos dos, estas dos constantes, que son el epsilon 1 y 2, con sus respectivos incrementos, ¿no? Bueno, y ahí va. No vamos a... Desde acá vamos a empezar. Lo que no le voy a hacer la demostración.
Fíjense entonces ustedes aquí. Acá está. Después de haber hecho todo ese procedimiento y aplicando el límite, llegamos en este caso a esta respuesta y a esta respuesta de acá. Y fíjense de que yo tenía Z igual a F de XY, ya Z depende de F de XY. Luego X dependía ya en función de T y S. Y Y también depende en función de T y S. Ahora fíjense de que esta de acá sigue llamándose Z variable, la dependiente, X ya pasan de ser independientes a ser intermediarias. Las variables intermedias. Y de aquí T y S son las variables, las nuevas variables independientes. ¿Ya? Entonces, para que ustedes conozcan la estructura de cómo se compone una función compuesta, ya no es una función simple. Fíjense de que estamos acostumbrados a que X y Y sean las variables independientes, pero en este caso ya se transforma en una variable intermedia. ¿Ya por qué? ¿Por qué intermedia? Porque son parte de Z, ¿ya? Pero también ya no dependen de sí mismas, sino que dependen de T y S. Y las que no dependen de nadie es T y S. Por lo tanto, son las variables independientes. Una vez aplicado ya la fórmula del incremento total, llegamos a esta expresión de acá de que la derivada de Z con respecto de T era igual a la derivada de Z. Estamos acá, la derivada de Z con respecto de T va a ser igual a la derivada de Z con respecto de la variable intermedia por la variable intermedia con respecto de la variable independiente, en este caso T, porque estoy acá encontrando esa derivada, ¿no? Más la variable dependiente entre la otra variable intermedia y la variable intermedia con respecto a la variable T. Fíjense que aquí, en este caso, yo no puedo encontrar la derivada de Z con respecto de T directamente. Por lo que yo tengo que seguir ya esta ecuación que nos plantea ya la fórmula de incremento total. Ya, entonces esa va a ser su derivada de Z con respecto de T.
no puedo yo directamente hacer z con respecto a t. Obligadamente debo primero derivar z con respecto de x. ¿Por qué? Porque z depende de x y depende de y. ¿Ya? Por lo tanto, pero sí por separado, fíjense, ¿no? Primero z con respecto de x y después x sí puedo derivar con respecto de t. ¿Por qué? Porque x depende de t. Pero z no depende de t. Z depende de x y de y. Entonces, por lo tanto, para yo encontrar la derivada de z con respecto de t, debo derivar la variable dependiente con respecto a la variable intermedia y luego multiplicarla por la derivada de la variable intermedia con respecto a la variable independiente, más lo mismo, pero ya con respecto a la otra variable intermedia que vendría a ser y, ¿ya? Y fíjense que en ambos casos estamos todo el tiempo derivando con respecto de t en ambos casos. Y la suma de las dos derivadas, esa recién va a ser ya la variable, la incógnita que estamos buscando, que es la derivada de z con respecto de t. Lo mismo va a pasar aquí abajo, fíjense, pero ya con respecto de s. Sabemos de que z depende de x y y. Por lo tanto, z con respecto de x. Pero x depende de s y de t. Pero en este caso yo estoy hallando la derivada con respecto de t. Debo derivar x, la variable intermedia ya no es independiente con respecto de la nueva variable independiente que es z. Más lo mismo, pero esta vez en función de la otra variable intermedia que es y. Y por la derivada de S, ¿no? Bien, ahora que si yo tengo una función de 3 variables, fíjense, W, X, Y, Z. ¿Cuántas derivadas voy a tener yo? Voy a tener 3, X, Y Z. Con respecto a W, porque W depende de X, depende de Y depende de Z. Dice, a su vez, dice, tenemos 3 variables, ¿no? Intermedias. Estas son intermedias, no independientes. A su vez, X dice, está dependiendo de R, S, T, U y B. Entonces, ¿y R, S, T, U, B depende de alguien? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? No depende de nadie, ¿no? No, no depende de nadie. Entonces son las variables independientes. Fíjense entonces de que yo tengo 5 variables independientes. Por lo tanto, yo voy a tener ya la cantidad de derivada que va a tener. Si yo aquí le digo, y bajo, yo tengo esta función, y bajo estas condiciones de aquí, de X y Y, Z, quiero saber cuántas incógnitas, cuántas ecuaciones, cuántas derivadas voy a tener. Estas de aquí no son las derivadas que está buscando el problema. Y entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 variables independientes. Entonces voy a tener 5 derivadas. ¿Y cuáles van a ser esas derivadas? Va a ser esta W,
La derivada de W con respecto de quién, de la primera variable aquí, con respecto de R. Voy a tener la otra derivada, la derivada de W con respecto de S. ¿Ya? Voy a tener después la derivada de W con respecto de T. Después voy a tener también la derivada de W con respecto de U. Y por último, la derivada de W con respecto de B. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 derivadas que van a salir de esta función, ¿ya? De W. Fíjense de que anteriormente cuando tenemos una función sencilla, cuando directamente W depende de X, Y, Z, en ese caso tendría solamente estas tres derivadas. Pero como las condiciones son otras, dice, ¿no? W es igual a esto. Entonces, las derivadas parciales de W, ¿ya? Van a ser estas. Pero las derivadas finales van a ser en función de las variables independientes. Por lo tanto, si yo quiero conocer la cantidad de derivadas que voy a tener que encontrar de cierta función bajo las condiciones que me den, debo contar la cantidad de variables independientes que tengo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo voy a tener, a su vez, la X yo puedo derivar con función de cualquiera de estas variables independientes. Fíjense, X con respecto de R, X con respecto de S, de T, de U y de W. Y lo mismo aquí, Y con respecto de R, de S, de T, de U y W. Y acá lo mismo. Entonces, fíjense de que ¿puedo derivar? Puedo. ¿Por qué? Porque ellas dependen de estas variables independientes. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Ya hemos encontrado, fíjense, entonces es lo que anteriormente les dije. Yo voy a tener 5 derivadas. Y aquí están. La derivada de W con respecto de R. Y entonces empiezo. La derivada de W con respecto de X por la derivada de X con respecto de R. Porque todo el tiempo voy a hablar de la derivada de R, ¿no? De W con respecto de R. En este caso, mi variable elegida va a ser la variable independiente R, más la derivada de W con respecto de y de Y con respecto de R. Y lo mismo de W con respecto de Z y Z con respecto de R. La suma de las 3, esa recién va a ser mi derivada de W con respecto de R. Y lo mismo pasa con S, con T, con U y con B. Bien, bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de entrar al ejercicio. No, ingeniero. Bien, seguimos entonces. Caso 3 dice, fíjense de que F va a ser igual a todo esto, con derivadas parciales, como la están viendo acá, y a su vez dice, tiene estas condiciones. En este caso 3, ¿cuántas derivadas van a existir?
2. Exactamente, va a ser la derivada de f con respecto de r y la derivada de f con respecto de s, ¿no? Lo vamos a ver acá. Ahí está. Fíjense de que y, z, u dependen de r y de s. Por lo tanto, dice, no, luego las derivadas parciales incógnitas, las que tengo yo que encontrar son f con respecto de r y f con respecto de s. Y esa va a ser la suma de f con respecto de x y x con respecto de r. Después con y, con z, con u y con b. En este caso, hay 5 variables intermedias y 2 variables independientes, ¿ya? Porque estas son las independientes y todas estas de acá son las intermedias. Estas son intermedias y estas son las independientes, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que reconocer para que no tengamos errores al resolver los ejercicios, ¿no? Y entonces vamos a entrar al ejercicio y señalar las derivadas parciales de W igual al seno de X, coseno de Y, tangente de Z. Fíjense, esa es mi función principal. ¿Dónde dice, no? X va a ser igual a E elevado a la U cuadrado más B cuadrado, Y va a ser a 1 sobre U cuadrado más B cuadrado y Z va a ser igual a U sobre B. Bien, por lo tanto, fíjense, este W, ¿cuántas incógnitas voy a tener? 2, pues, ¿no? Porque fíjense de que X están dependiendo de U y de B. Z igual está dependiendo de U y de B. Por lo tanto, yo voy a encontrar la derivada de W con respecto de U, que está aquí, y la derivada de W con respecto de B. Bien, y aplicando la regla de la cadena, vamos a tener nuestras dos fórmulas acá. Que la derivada de U, de W con respecto a U va a ser a encontrar la derivada de W con respecto de X por la derivada de X con respecto de U, más la derivada de W con respecto de Y, más por la derivada de Y con respecto de U, más la derivada de X con respecto de Z y Z con respecto de U. Entonces, en ambos casos tenemos ahí nuestras dos ecuaciones 1 y 2. ¿Qué es lo que hago luego? Tengo que encontrar esta derivada W con respecto de X, esta otra derivada W con respecto de U, esta otra derivada W con respecto de Y, y la derivada de Y con respecto de U, la derivada W con respecto de Z y Z con respecto de U. Y en el otro caso también todas esas derivadas que tiene esa ecuación. Bueno, y vamos a encontrarlas una por una. Entonces vamos a derivar primero W con respecto de sus variables intermedias, que vendrían a ser X, Y y Z. Entonces, la derivada de W con respecto de X, entonces aquí tenemos nosotros, fíjense que la derivada de X solamente esta parte de acá. La derivada del seno de X, coseno de X por coseno de Y y tangente de Z. Cuando hay una multiplicación, jóvenes, se consideran constantes. Ahora que si fuera seno de X más coseno de Y más tangente de Z, me quedaría solamente el coseno de X, porque las otras se considerarían como constantes y la derivada de una constante es 0. Van a tener cuidado. Y
La otra derivada de W con respecto de Y, fíjense acá, la derivada del coseno es menos C, es menos seno de Y, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos sacándolo afuera del signo. Y me va a quedar constante seno de X y tangente de Z, fíjense. Entonces la otra derivada de W con respecto de Z, ahora fíjense de que el seno de X se mantiene constante, coseno de Y constante y solo derivo Z. Entonces la derivada de tangente de Z es secante cuadrado de Z. Por lo tanto ya yo tengo aquí estos datos, W con respecto de X, W con respecto de Y W con respecto de Z. Me va a faltar ahora para encontrar esta primera derivada, la primera incógnita, derivada de X con respecto de U, derivada de Y con respecto de U y Z con respecto de U. ¿De dónde la saco? La voy a sacar de aquí, de X, de Y y de Z. Y entonces lo vamos a hacer. Y aquí la tenemos esa derivada. La derivada de X con respecto de U, la derivada de X con respecto de Y con respecto de U y la derivada de Z con respecto de U. La derivada de X con respecto de B para hacer aquí en 2, la derivada de Y con respecto de B, la derivada de Z con respecto de B. Por lo tanto, una vez encuentro toda esa derivada, reemplazo en 1 y esa va a ser mi respuesta de mi ejercicio que me están pidiendo. Fíjense, aquí ya tenemos la derivada de W con respecto a U. Y era igual a la derivada. Teníamos, aquí vamos a hacer esa parte. W con respecto de U. Que aquí teníamos la derivada de W con respecto de X y la derivada de X con respecto de U más la derivada de W con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de U más la derivada de W con respecto de Z por la derivada de Z con respecto de U. Bien, entonces, fíjense, la derivada de W con respecto de X, ahí arriba era el coseno de X más por el coseno de Y más tangente de Z. Todo eso es la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto de U, que es toda esta partecita de aquí. Menos, el menos por el tema del signo. Esta es la derivada de W con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de U. Ahora toda esta partecita de aquí es la derivada de W con respecto de Z y esta partecita aquí es la derivada de Z con respecto de U. Y lo mismo pasa en la otra ecuación, en la otra derivada que teníamos que encontrar. Bien, jóvenes, antes que se nos acabe el tiempo, ¿alguna pregunta? Aquí en este punto vamos a quedar. Ahí tienen el práctico número 15, que también lo tienen que hacer. ¿Cuántos ejercicios este? 15, 18, 19 ejercicios. Casi a 2. Bueno, y no es como para que hacer los ejercicios, un ejercicio
Ya sería el colmo no presente en el práctico entre un grupo grande que son de 10. Pregunta, jóvenes, antes de que se vaya el tiempo. Aquí vamos a quedar. Sigue. Recién viene incremento total. Luego viene derivadas parciales de orden superior. Nos vamos a pasar directamente aquí las derivadas parciales de orden superior y derivadas parciales genéricas. Vamos a hacer esos dos títulos la próxima clase. Ahora estamos miércoles. Para la otra semana, 1, 2. Ya no hemos llegado ni a la mitad. Y jóvenes, si no hay pregunta, nos estaríamos viendo el día viernes para seguir con el avance. Los otros grupos están más adelantados o más atrasados que nosotros. ¿Alguien sabe? No. Si ya llevaron regla a la cadena, lo que hemos llevado hoy hasta acá. Bien, jóvenes, como no preguntan, doy por entendido de que se ha entendido. Nos veremos el día viernes, jóvenes. Pase un buen día. Listo, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.